implementar esto en el mercado. ¿Sí? Recuerden que los patrones del order flow son justamente estas M's y las W's inversas, donde te podemos tener un alto más bajo, un alto más alto, o máximos iguales, o al revés, mínimos iguales, un bajo más bajo, o un bajo más alto. ¿Sí? Y obviamente para eso vamos a usar unos patrones de velas a favor de la estructura del mercado y también vamos a usar cierres de velas de intervalos de 15 minutos, pero estas vamos a usar en ciertos horarios, ¿sí? Usualmente estas de entrada suelen darse a las 10, a las 10 y cuarto, a las 10 y 30. No puede darse más de las 10 y 30, puede darse 9 y 45, pero van siempre a favor de la estructura. Entonces, por ejemplo, quiero que se fijen, aquí tengo el acceso a tres activos. Aquí tengo el SP500, aquí tengo el activo del Nasdaq y acá tengo el activo del Dow Hola, Jones. hola. ¿Sí? Entonces, Siempre estás ocupado. entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tengo la formación de diferentes mínimos y máximos que el precio forma en los distintos activos. Lo que necesitamos hacer es fijarnos en los máximos que forma entre Asia y Londres para ver cuando el precio se lleva liquidez por debajo o por encima. Esta vamos a usar para tradear reversiones y para tradear continuaciones de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces, cuando el precio hace estos movimientos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver son cierres de velas. Vamos a fijarnos también en patrones de velas. Vamos a fijarnos también en movimientos a favor o en contra de la estructura. También vamos a observar cuando el precio toma liquidez de un previous daily high, ¿sí? De un previous daily low, ¿ok? E igualmente, la temporalidad es fija en 15 minutos, ¿sí? Entonces voy a explicar en qué consiste esto. Por ejemplo, aquí tengo el gráfico del S&P, aquí tengo el Nasdaq y acá tengo el Dow Jones. Como pueden ver de los tres activos, el único activo que tomó liquidez aquí fue el Dow Jones con esta vela roja. Esta vela roja es aquella vela que rompe los sell stops aquí y cierra por debajo del nivel. Como pueden ver acá el precio no cierra por debajo de los mínimos y acá tampoco mucho menos cierra por debajo de los mínimos. ¿Sí? Lo que quiero que vean es que por ejemplo aquí existe un voz de mercado, aquí también existe un voz de mercado, ¿sí? ¿Y qué sucede aquí? El precio cuando cierra esta vela, fíjense, no cierra con un cuerpo sólido por debajo, pero cierra en un gran doji, ¿sí? En cambio acá esta vela cierra aquí y esta vela cierra acá. Los pares que sostienen estructura alcista vienen a ser el Dow Jones, perdón, el SP500 y el Nasdaq. Son los dos activos que tengo acá. El Dow Jones tiene una estructura de mercado bajista. Por eso cuando se dan la vuelta, si ustedes pueden ver aquí, el Nasdaq forma un alto más alto. El SP500 también forma un alto más alto. Pero el Dow Jones obviamente al subir no puede romper este máximo. Es decir, se queda en el order block que está aquí, en esta zona. Entonces, realmente yo puedo comerciar cualquiera de los tres, ¿ya? Pero si es que yo voy a comerciar el activo que rompió el mínimo, aquí voy a usar un truco. Esta vela que está aquí, como es una vela así que deja una gran mecha de esta forma, lo que vamos a hacer es que le vamos a marcar la zona de la mecha y esto va a ser un rejection block y vamos a marcar el 50%, ¿sí? Y cuando la siguiente vela se mete en este 50%, nosotros compraremos aquí colocando el stop por debajo de la mecha, ¿ok? Y el objetivo va a ser el primer order block que el precio sostenga, ¿sí? Inclusive puede ser que si el precio sostenía estructura alcista y no bajista, sí va a romper el máximo que tiene acá arriba, ¿sí? Pero este es un truco que se usa para entrar en la siguiente vela cuando tenemos la vela roja de confirmación, porque al marcar aquí, tomamos esto como un bloque y aquí como pueden ver la siguiente vela le pega un mechazo en el 50% y nosotros usamos esa referencia para poder comprar en ese punto, colocando el stop loss por debajo de la mecha de la vela. Sí, esa es una de las formas de entrar y esa vela se suele formar entre 10 a 10 y cuarto de la mañana. ¿Ya? Hay otra cosa. También los dos activos que tengo en la parte de al lado, por ejemplo, como el SP500 y el Nasdaq, cierran aquí
Y aquí, al tener la vela de confirmación, yo no necesito otra confirmación, sino que al cierre de la vela verde, yo puedo empezar a comprar y colocar el stop loss por debajo de la mecha. Aquí también puedo comenzar a comprar y colocar el stop loss por debajo de esta mecha. ¿Cuáles serían mis objetivos? Mi objetivo sería que el precio rompa el siguiente nivel de resistencia. Aquí, ¿sí? O el máximo. Y una vez que ese máximo, el nivel de resistencia hayan sido rotos, yo salgo de la posición, ¿ya? Pero fíjense aquí que estoy comparando los tres activos en una gráfica de 15 minutos. Esto es una pequeña introducción de lo que habíamos visto en una anterior clase, cuando el precio, la sesión de Nueva York bajaba y se reventaba justamente a los mínimos de Asia o de Londres, y después se da la vuelta y subía a la parte superior, ¿sí? Entonces aquí estamos implementando algo nuevo, que es visualizar los gráficos en 15 minutos para poder hallar esta divergencia, ¿ok? Esa es una de las partes que usamos. También lo que tenemos acá es un poco más de ejemplos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Como pueden ver aquí, el precio, por ejemplo, aquí en este gráfico de aquí, cierra rechazando, ¿sí? Rechaza el order block. Acá también rechaza el order block. Acá forma un bajo más bajo. Recuerden que por ley de divergencia ustedes deben comprar el activo que forma el bajo más alto, es decir, esto o el de acá. Pero cuando tengamos estos casos especiales vamos a hacer una excepción y vamos a comprar este. ¿Por qué? Porque estos activos dejaron mucha mecha, fíjense, y ya están por encima de un siguiente máximo, es decir, miren que ya están por encima del nivel de resistencia cuando cierro, ¿sí? Entonces comprarle acá arriba no me resulta. Pero si nosotros observamos el gráfico del US30, podemos ver que el precio se lleva los sell stops aquí y que nos forma un bajo más bajo y procedemos a aplicar el mismo truco que expliqué hace rato, en el que marco esta zona de esta forma y en el 50%, cuando la siguiente vela se vuelva a meter en ese 50% aquí, el stop loss se lo va a colocar por debajo del mínimo de la mecha y entramos en compras en un movimiento largo. ¿Sí? Este es un truco que estamos aplicando siempre en el cierre de esa vela, confirmada la divergencia, porque recuerden que nosotros necesitamos que dicha vela cierre para que nosotros podamos validar el movimiento de la divergencia. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? André, usualmente lo aplicamos siempre que sea una doji. Siempre que sea una doji, porque tiene que dejarnos del espacio de la mecha para poder marcarlo como un bloque de órdenes y poder ingresar cuando el precio vuelva a ese 50%, que es como estar marcando un order block. También pueden entrar arriba y poner el stop loss por debajo de la mecha, pero tendremos que usar un poco más de stop loss. Esta técnica la uso para poder reducir la cantidad de stop y entrar con un movimiento más corto, o sea, es decir, entrar con ese movimiento, podría decirse a favor de la tendencia, pero un poquito más pequeño, ¿sí? Y no tener que usar, por ejemplo, si tenía que usar 100 pips, probablemente ahí estoy usando solamente 30 o 20, ¿sí? O sea, se reduce bastante el momento en el que yo me meto en la mitad de la mecha. Pero como les digo, también es opcional porque ustedes básicamente lo que podrían hacer es entrar al cierre de la vela, pero tendremos que ajustar el stop loss hasta abajo, ¿sí? Entonces, al ser un stop loss muy grande, preferiría yo entrar en el 50 que tener que ponerlo hasta abajo. Pero eso ya depende de ustedes, ¿no? Si no quieren que se les vaya el trade, pueden entrar más agresivos acá. Si quieren reducir un poco, entraríamos aquí y colocar el stop loss acá es lo más inteligente que podemos hacer. Por ejemplo, vamos a ver más casos de reversión. Sí, por ejemplo, aquí tengo nuevamente los tres activos, ¿sí? Quiero que se fijen cómo en el activo de aquí del SP500 del precio toma los buy stops de Londres, en el Nasdaq no los puede tomar y en el Dow Jones también toma los buy stops de la sesión de Asia. Fíjense, miren cómo los tres mercados se van hacia abajo, ¿sí? Ahora, para yo poder aplicar el truco, vuelvo a repetir lo mismo, miren. Voy a marcar el 50%, fíjense. Aquí tengo el 50% de esta mecha, aquí tengo el 50% de esta mecha y acá tengo el 50% de esta mecha.
Fíjense cómo en los tres gráficos repite el mismo proceso. Se mete en el 50%, se mete más del 50% y se mete en el 50%, ¿sí? En esta ocasión, al ser una estructura bajista en los tres gráficos, quiero que se fijen que el mercado literalmente al caerse, miren, termina perforando los mínimos. Fíjense, miren cómo el precio perfora los mínimos y nos da la continuación, nos da la formación, por ejemplo, de un bajo más bajo, bajos más bajos y un bajo más bajo. El precio llega en su totalidad a los objetivos mencionados, ¿sí? Esto es porque aquí los tres tienen estructura bajista, entonces aquí no importa si yo vendo aquel que tomó los buy stops, igualmente se va a caer y va a romper el mínimo. Acá igualmente también se va a caer y va a romper el mínimo. Y esto obviamente va a acelerar y caer un poquito más rápido que los demás, debido a que este es el que ha formado el bajo más bajo. ¿Sí? Ya saben siempre que en las divergencias, el activo que cierra dentro de un order block o que formó el bajo más bajo, ¿sí? Si la estructura es bajista, es el que más rápido va a caer. Y si la estructura es alcista, obviamente el que forma el bajo más alto al revés es el que más rápido va a subir, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí podemos ver nuevamente divergencias, ¿sí? Lo que he marcado aquí. Solo que aquí no hay bloques para comprar. Aún así se da una reversión en el mercado. Pero también está el truco que yo expliqué hace rato, ¿sí? Lo que hemos estado visualizando también en estas clases, a la introducción del Smart Money en las gráficas de M1. Miren, aquí ya tengo identificada yo la divergencia, la que ustedes pueden ver que yo tengo marcada aquí, miren. Esta de aquí, ya tengo identificada, ¿sí? Y fíjense que como tal tengo un primer máximo que se encuentra aquí. Entonces, esto es un dato importante que tienen que saber. Cuando hay una divergencia, el máximo que se forma a las 9:30, es decir, donde empieza la apertura de la M-Trend, cuando hay esta reversión, este suele colocarse o suele convertirse en el primer TP, ¿sí? Es decir, que aquí yo trazo o dejo trazado una línea para saber que aquí está el máximo de las 9:30 y que si el precio sube en esta reversión, yo voy a comprar hasta que el precio perfore dicho nivel, ¿sí? Pero ahora quiero que venga en cambio el gráfico de la parte derecha, es decir, el gráfico que tengo en la parte de acá. Mira, aquí estoy aplicando ya lo que viene a ser el Smart Money, lo que hemos estado aprendiendo en las clases, ¿sí? Fíjense, aquí tengo el gráfico de M1, miren, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedió en el gráfico de M1? Aquí lo que apliqué, miren, una vez que yo encontré la divergencia, fíjense aquí, aquí lo que yo encontré es un punto de entrada, ¿sí? Justamente en esta zona de aquí. Tuve que bajar a un minuto, miren, aquí tengo justamente lo que es un order block en M1, que es lo que están viendo o pueden ver ahí. Y justamente he encontrado este order block, que es justo el que sucede aquí, es donde yo ejecuto mi entrada de compra, miren, aquí, fíjense. Miren qué chiquito es mi stop loss y miren qué grande es mi beneficio hasta la parte de arriba, ¿sí? Inclusive, si ustedes se fijan, el precio me brindó una oportunidad de rentar. Aquí les voy a agrandar más para que puedan ver. Fíjense cómo el precio llega aquí a este Fair Value Gap que acabo de marcar aquí en negro, miren, en la parte de acá abajo, ¿sí? Miren cómo el precio sube, vuelve al FBG y me permite reentrar y volver a comprar hasta que el precio rompa, miren. Pero estoy aplicando las técnicas de M1, lo que hemos estado aprendiendo en estas clases, una vez que el precio hace las tomas de liquidez. Sí, ese PDF está en el que dice SMT. Entonces, miren, en los activos, ¿sí? Como habíamos visto también en la temporada macro de largo plazo, fíjense que los índices han estado subiendo. Nosotros dejamos justamente en la temporada semanal, en el último análisis que hicimos de mercado, habíamos justamente dejado marcado un Fair Value Gap que se encuentra aquí, que está pendiente por ser rellenado, que el precio está tratando de alcanzar, no ha llegado todavía. Y tenemos ya el máximo más alto que el precio había formado. Es decir, que el precio nunca ha subido más del precio de 16.200, perdón, 762. Como pueden ver, es el pico más alto que el precio había formado.
¿sí? Entonces, miren, esta zona es la que seguimos buscando a largo plazo. Hemos estado alcista todas estas semanas y meses porque el precio viene, miren con qué fuerza alcista viene subiendo desde que formó el cambio de estructura, ¿sí? Miren que en la gráfica semanal en la parte de abajo nos dice un clásico breaker aquí. Y miren cómo el precio cambió la estructura de bajista a alcista y está yéndose con todo hacia arriba. Entonces miren que en el macro casi no estamos analizando mucho porque hasta que llegue a los niveles y todo se demora mucho tiempo. Lo que obviamente estamos más pendientes son de los gráficos de intradía, ¿sí? Y para eso, ¿qué necesitamos? ¿No es cierto? Para eso necesitamos visualizar nuestros activos en las temporalidades mencionadas, ¿sí? Entonces fíjense. Ahora aquí tengo los tres gráficos. Voy a cambiar a 15 minutos, ¿sí? Y voy a tratar de ver ocasiones en las que yo pueda replicar lo que estoy viendo ahorita con ejemplos, pero después cambiando el time frame, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ir visualizando, ¿sí? Esto, bueno, esto es del día de hoy, ¿ya? El día de hoy, obviamente no se dio un caso en el que vamos a aplicar esto, ¿no? Tienen que ser casos en los que el precio se lleve a las tomas de liquidez, ¿sí? Entonces, para eso yo tengo que estar pendiente justamente de las tomas de liquidez de Asia o de Londres. Lo está un poquito más grande para que puedan ver mejor. Estos escenarios también son escenarios fijos de compra y de venta. No siempre se van a dar también, así que ojo con eso, ¿sí? Solamente van a ser operados con las condiciones que mencioné las veces que nosotros lleguemos a encontrar. Y no es un escenario que, como digo, lo van a poder encontrar siempre, porque es un escenario de intradía, ¿ok? Por ejemplo, más o menos aquí, lo que ustedes tienen que hacer y lo que van a empezar a hacer es que para este escenario van a comparar los máximos o los mínimos que se forman desde las 5 de la mañana hasta las 10:30 como máximo. Ese es el horario en el que se van a encontrar las divergencias, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un caso comparando desde las 5, ¿sí? Miren, de 5 a qué horas aquí? A las 10, ¿sí? El precio bajó a tomar los sell stops de Asia. Miren, y si yo comparo de 5 a 10, fíjense. Acá también voy a hacer lo mismo. Miren, fíjense cómo tengo identificadas las divergencias. ¿Sí? Ahora, como mencioné hace un rato, aquí ya no importa tanto el activo que forma el bajo más bajo o el alto más bajo, siempre y cuando tengan la misma estructura. O sea, en esta ocasión, por ejemplo, este formado el bajo más bajo, este formado el bajo más alto y este formado el bajo más alto. Por teoría, para mí sería más fácil comprar o el US30 o el SP500 y saber que por ley van a romper el máximo hasta que formen un alto más alto. En el Nasdaq no sabría por qué formó el bajo más bajo, pero como en esta ocasión los tres activos tienen estructura alcista, yo puedo comprar cualquiera de los tres, ¿sí? Puedo comprar el Nasdaq, puedo comprar el US30 o puedo comprar el SP500. Miren, cuando cierra la vela negra, ahí, yo ahí tengo la confirmación. Sí. De hecho, cierra ese activo aquí en un Fair Value Gap. Este cierra ¿dónde? Este cierra aquí en este breaker. Y abajo el SP500 cierra en este bloque bullish. Sí. De hecho es fácil. Esto viene a ser un boss de mercado. Y aquí estamos obviamente señalando el order block. Sí. Entonces, obviamente al tener yo estas confirmaciones, no necesito esperar nada más para empezar a comprar, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a comprar el SP500, tendré que realizar mi compra aquí al cierre de la vela
y colocar mi stop loss por debajo del order block. Y mi objetivo, naturalmente, viene a ser el máximo, ¿sí? Si es que yo compro el Dow Jones, sería lo mismo. Compro aquí poniendo el stop loss por debajo de este bloque y compro hasta que rompa el máximo. Como ya está muy arriba, lo descarto para comprar, aunque igualmente va a subir. Y en el caso del Nasdaq, por ejemplo, realizo lo mismo. Tendría que comprar aquí, colocar el stop loss por debajo de la zona del FVGI y comprar ¿hasta dónde? Hasta aquí, ¿sí? Entonces, miren, voy a realizar la compra, haciendo la simulación. Entonces, he realizado mi compra aquí. Mi stop loss se ha colocado por debajo del FVG de la zona y el objetivo está donde hasta aquí esta entrada me da una relación de 1 a 7 veces, que es muy bueno. Fíjense, vamos viendo cómo el trade se va desarrollando, fíjense a la perfección. Objetivos cumplidos, ¿sí? Claro que obviamente el SP500, fíjense, y el Nasdaq, perdón, y el Dow Jones llegan mucho más rápido a sus objetivos que el Nasdaq, ¿sí? Miren que aquí el Nasdaq se queda aquí y hace un retroceso, pero miren que hace tiempo aquí, por ejemplo, el US 30 ya estaba subiendo y el SP500 también ya estaba alcanzando el máximo. Por eso es que obviamente los activos que cierran dentro de la zona de compra suben más rápido al objetivo, ¿sí? Pero ahí, como les dije, uno puede comprar cualquiera de los tres activos, porque aquí ya no nos estamos basando tanto en el que forma el bajo más bajo, sino que estamos centrados en agarrar la reversión del mercado, ¿sí? Entonces de ahí no se necesita nada más, siempre y cuando, como ven que el stop loss ahí es pequeño, yo ya no necesito cambiar a 5 minutos o a 1 minuto para poder pulir la entrada, ¿sí? Solamente si pasa que la entrada se les fue del punto de entrada, entonces ahí sí lo vamos a hacer. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar a 5 minutos o a 1 minuto, ¿sí? Para poder usar la temporalidad más adecuada y poder pulir la entrada. Entonces, mira, aquí ya se cumplió la entrada. Yo voy a hacer la salida de la posición. Pero entonces, miren, voy a cambiar aquí y voy a bajar el gráfico a velas de 1 minuto para ver cómo podría yo ejecutar una entrada con un punto de compra o de stop mucho más corto. ¿Ya? Ahí ya tengo los tres activos en M1. A la final, los tres activos tienen el mismo objetivo, ¿no? Aquí tengo el máximo, que va a ser objetivo. Acá tengo el máximo, que va a ser objetivo. Y en el Nasdaq también arriba, muy arriba, tengo el máximo, que va a ser objetivo. Vamos viendo, miren. Fíjense. Puedo ver que el precio aquí, miren, de momento, me ha formado unas pequeñas divergencias en M1, ¿sí? Aquí me ha formado un bajo más bajo y aquí me formó un bajo más alto. Yo puedo usar esto como referencia para haber comprado aquí, pero no importa. Si se me fue, puedo inclusive ver si el precio me da una oportunidad de entrar más arriba. Miren, ahí se está yendo con fuerza. Alcanzó los primeros máximos, sigue subiendo con fuerza. No ha llegado todavía al objetivo, ¿sí? No ha llegado todavía al objetivo. Pero miren lo que sucedió aquí, por ejemplo, en el gráfico de el Dow Jones. Miren que el precio crea un pequeño FVG aquí y de hecho crea un bloquecito de órdenes de aquí. Al que el precio se impulsa y vuelve, se podría reentrar aquí, ¿sí? Miren, o sea, esto es la razón por la que el gráfico de M1 es importante. Una vez que ya se ejecutó la entrada en mayor temporalidad o se pasó la entrada, podemos aprovechar para ver dónde podríamos reentrar a un riesgo mucho menor, ¿sí? Debido a que el stop loss obviamente se va a cortar mucho. Fíjense, miren, fíjense que el US 30 nunca volvió a bajar a romper este mínimo. Se mantuvo aquí. Si vemos el gráfico del Nasdaq, miren, ya, fíjense aquí. En el gráfico del Nasdaq no hubo oportunidad donde volver a entrar, porque no volvió a ninguno de los puntos. Solamente me la del US 30 y el SP500 tampoco.
¿Qué pasa ahora si cambio la gráfica de 5 minutos? Miren, miren, por eso es importante el juego de las temporalidades y quiero que vean por qué es tan importante. Miren cómo en el gráfico de M5 nos ha dado una oportunidad de entrar aquí por un breaker block, de comprar aquí por un breaker, ¿sí? En M5 también nos ha dado chance de comprar aquí en un volumen imbalance en el FBG. En el Dow Jones no, porque había alcanzado el objetivo, pero miren, el gráfico de M5 es quien me da el chance, fíjense, de recomprar el precio ahí. Es decir, que si solamente estaba en el gráfico de M1 esta compra de aquí, no lo hubiese podido visualizar, o sea, no lo hubiese podido agarrar, ¿sí? De hecho, la primera compra venía desde acá, la otra compra está haciendo aquí. Y lo que nosotros debemos de entender es que el juego de las temporalidades es súper importante para poder realizar reentradas de compra y de venta. O sea, por ejemplo, si ustedes se fijan ahorita, solamente la gráfica M5 me permite detectar que haya habido un breaker. Si no cambiaba, obviamente nunca hubiera sabido que había esa entrada. Entonces, es simple. Solamente tienen que acordarse bien las reglas que hay que usar a favor. El juego de las temporalidades del cambio, ¿sí? Estar pendientes. Un truco, recuerden que en su teclado tienen el keypad y escriben el número 5, por ejemplo, y cambian a 5. Escriben el número 1, pasan a M1. Escriben el número 15, pasan a M15. Sí, esto para que no estén acá yendo a cambiar las temporalidades. Eso tiene que hacerse con rapidez. ¿Sí? Entonces, miren, todo este proceso se usa y se aplica cuando nosotros llegamos a identificar una de las divergencias. ¿Sí? Por eso en el activos, en el PDF que está aquí, en este PDF, justamente hasta la parte de abajo, ¿sí? Acá, voy a explicar un último ejemplo. Ahora al revés. Por ejemplo, quiero que se fijen aquí. Aquí yo tengo divergencias en máximos. ¿Sí? Quiero que se fijen cómo un activo forma un alto más bajo. ¿Por qué? Porque miren que a lo que cierra la vela el precio no puede tomar los buy stops de Londres. Este gráfico es del Dow Jones. Acá tengo el S&P 500. El SP tampoco me rompe y me forma máximos iguales. Y miren cómo el Nasdaq sí rompió, miren. Fíjense. ¿Sí? Y miren, yo ya tenía identificadas las divergencias. Y encima yo sé que esta estructura de los tres mercados es bajista. Miren cómo el precio se cae con fuerza en los tres mercados. Pero miren, ya identificado, miren lo que yo hice. Al mismo tiempo bajé M1. Y miren cómo en M1 me dio la reentrada perfecta. ¿Dónde me reentré? Aquí en el FBG. Fíjense, aquí tengo el Fair Value Gap, al que el precio vuelve. Este es el pico más alto, pero aquí el precio descendió, volvió al FBG y me permitió reentrarme aquí, miren. Ahora, miren el stop loss ahora. El stop loss vendría a ser solamente esto. Y el objetivo vendría a ser todo esto. Sí. Entonces, miren la diferencia. Porque si yo mandaba la entrada al cierre de la vela, o sea, por ejemplo, aquí mi stop loss sería todo esto. Y mi objetivo sería esto, un 1 a 1. Acá mi objetivo, ¿cómo sería? Sería esto y mi stop loss sería, mi objetivo sería esto. Aquí es un 1-3. ¿Sí? Miren aquí, esto de stop loss y esto de objetivo, un 1-4. Pero miren que bajando la gráfica de M1 cambia todo el panorama. Porque miren qué tan pequeño es el stop loss que estoy usando y qué tan grande es el beneficio. Esto me da siquiera una relación de 1 a 10 veces. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como las reglas de Smart Money. ¿Sí? Entonces estamos usando, obviamente, el tradear liquidez, reversiones previas al mercado. ¿Sí? ¿Cómo funciona en un gráfico lineal siendo más claro? Es justo lo que explicaba algo parecido a lo del tema de ayer, por ejemplo. ¿Qué sucede ahí? ¿Sí? Lo que sucede es automáticamente esto. Viene justamente hacia Londres hacia abajo y viene la sesión de Nueva York. Nueva York sube y quiebra los buy stops de la sesión de Asia o de Londres. Y se da la vuelta y vuelve a caer. Por aquí encima tiene que existir divergencia SMT en 15 minutos y también, aparte de ver la SMT, si es posible buscar un M
SS, o sea, un cambio de estructura de mercado. De esta forma, ¿qué podemos hacer? Anticipar toda esta reversión, ¿sí? Entonces no importa si no pudimos agarrar la compra en la apertura, vamos a agarrar la venta y esa venta desde qué hora se da. Suele darse desde 10 máximo a 10:30 AM, pero de la hora de Nueva York, ¿sí? De UTC -4, ¿ok? Eso chicos, con esto terminamos. Les dejo subida la clase, repasen y el día de mañana vamos a abrir, bueno, vamos a seguir haciendo repasos más de este tema y abrimos preguntas para que ustedes puedan preguntar cualquier duda que tengan, ¿ok? Eso sería todo. Hasta luego.